Heurística, estrategas de Morena en 2018. Se trata de los consultores políticos más premiados durante 2017 y 2018 en el mundo de habla hispana. Formaron parte del equipo de campaña que ayudó a Andrés Manuel López Obrador a llegar a la presidencia de México, realizando estrategia y spots para televisión y web pautados por Morena. Han colaborado con estrategas digitales en diversas campañas electorales y gubernamentales de México y América Latina. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno verlos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias por habernos invitado a platicar un poquito de nuestra experiencia en la campaña de Morena y de Andrés Manuel. Como saben, acabamos de tener unas elecciones muy interesantes, unas elecciones históricas, donde por primera vez gana un partido político que tiene origen en un movimiento. Algo que no había pasado en este país. Es la primera vez que gobierna un partido distinto a los dos que habían gobernado siempre en la historia. Y bueno, un candidato que había sido ya 3 veces un buscador de la presidencia de la República. ¿Qué pasó en la elección del 2006? En 2006, Andrés Manuel encabezaba las encuestas la mayor parte. Sin embargo, los partidos que estaban en el poder luego tomaron una decisión de participar en una serie de estrategias para generar campaña sucia, en la cual se vieron involucrados empresarios, se vieron involucrados hasta la misma iglesia, ¿no? Para generar miedo y evitar que Andrés llegara a la presidencia. Sí. 2006 estuvo marcada por una guerra de contraste muy intensa, una guerra de contraste que tuvo una inversión de cientos de miles de millones de pesos por parte de diferentes sectores con el único objetivo, y era que Andrés Manuel no llegara a la presidencia. Fueron una gran cantidad de materiales y esfuerzos, entre otros estos. Las encuestas. ¿Me regreso? Sí. A ver, si quieren yo le doy. Ese clicker está re bueno. No, pues vámonos a las encuestas. Bueno, las encuestas eran estas. Si se fijan, Andrés Manuel ganaba en la primera parte de la contienda. En algún momento se cruzan los resultados y terminamos con un tracking muy apretado donde se marcaba un final de película. Es justo aquí, en este momento, donde empieza a intensificarse la guerra sucia. Era otro momento de la contienda política electoral, las elecciones eran muy distintas y bueno, como ya saben, hubo guerra sucia. Dale para adelante. Ah, mira, acá está ya. Pues no hizo play. Ah, caray, ¿qué hubo? Si quieren yo les voy diciendo mejor. Buen equipo técnico el día de hoy. Vamos, muchachos. ¿Sí? Está en el escritorio. Ahora sí, a ver. Los resultados fueron estos. Felipe Calderón tuvo 35%, Andrés Manuel 35%, y como pueden ver la diferencia fue una elección muy cerrada. Roberto Madrazo un 22%, fue una elección complicada. Avanzamos. ¿Qué hubo? ¿Podemos avanzar a la siguiente? Ok. Respecto al Fobaproa, López Obrador miente otra vez. En el 95 México entró en su peor crisis. Los diputados del PAN salvaron tus ahorros. López Obrador no hizo nada. El culpable de la crisis fue Salinas por la irresponsable política de endeudamiento que López Obrador pretende de nuevo implantar. ¿Quieres otra crisis? López Obrador juega con el futuro de México. Sus grandes ideas solo significan deuda y más deuda para todos. En cambio, no hizo nada para reducir la inseguridad y la violencia en el DF. Con López Obrador perdemos todos. Hay formas de que México avance sin deudas. Ve el segundo debate. Felipe Calderón te dirá cómo. Este es el segundo piso de la Ciudad de México. ¿Cómo pagó López Obrador por él? Se endeudó. Las pensiones, se endeudó. Triplicó la deuda del DF. Si llega a presidente, nos va a endeudar más y vendrá una crisis económica, devaluación, desempleo. Estos son los grandes planes de López Obrador. Un peligro para México. ¿Un nuevo modelo económico? López Portillo hizo las mismas propuestas.
El resultado fue una crisis de 10 años. Carlos Salinas también propuso lo mismo. El resultado fue la peor crisis en la historia de México. Hoy López Obrador las presenta como un nuevo modelo económico. Propuestas que endeudan, que provocan inflación y desempleo. Podrías perder la casa que compraste a crédito con tanto esfuerzo. Podrías perder tu trabajo. No votes por otra crisis. ¿No te parece maravilloso que nuestros hijos ya no entiendan lo que nosotros sufrimos tantas veces? Esto es producto de 10 años de estabilidad económica. Apostarle algo distinto es retroceder. Defendamos lo que hemos logrado. Consejo Coordinador Empresarial. Bueno, estos fueron solo algunos de los materiales. También había materiales del sector privado que se enfocaban específicamente a desgastar a Andrés Manuel. Y hablamos de los resultados. Andrés Manuel tiene 14.6 millones de votos. ¿Qué pasa en el 2012? Vamos a avanzar. Lo que las encuestas decían es que Peña Nieto estaba arriba en las encuestas. Siempre estuvo arriba, no hubo una sola encuesta, hubo por ahí una nada más que planteaba un escenario distinto, pero aún así se hicieron esfuerzos. Digamos, quienes representaban el sistema se aliaron para tratar de impedir que llegara Andrés Manuel, y también se hizo una estrategia de guerra sucia y de contraste bastante intensa. Hay que recordar que en la elección del 2006 los medios digitales no eran lo que eran hoy y no fueron lo que fueron en esta ocasión tan importantes. En el 2012 ya eran un poco más sólidos, sin embargo no jugaron un papel como lo jugaron en esta ocasión. ¿Avanzamos? Hace 6 años, Andrés Manuel López Obrador no respetó la voluntad del pueblo. ¡Que se vayan al diablo con sus instituciones! Y organizó un plantón en Reforma, afectando la economía y violando los derechos de miles de mexicanos. López Obrador no cree en la democracia. ¿Esto quieres para México? Tú decides. Estos señoritindos del PAN, ese traidor a la democracia, Vicente Fox. Cállate, chachalaca. El candidato del PAN, dale. Y dije, te voy a dar un tataquieto para que me respetes. ¿Quién es Luis? Es un traficante de influencias. Presidente espurio. Salieron bien rateros los panistas. Esto que viste en 20 segundos, imagínalo durante 6 años. Vota por la paz. Obrador, 1996. Vamos a impedir la apertura de nuevos pozos petroleros. Obrador, 2006. Al diablo con sus instituciones. Bloqueo de Reforma. Obrador, 2012. La vía armada, una posibilidad para lograr la transformación de los pueblos. Algunas personas nunca cambian. Hubo manipulación de videos. Además, Enrique Peña Nieto hizo una campaña sumamente agresiva. Más de 90 spots de televisión grabados personalmente por él por toda la República. Bailó, cantó, se tomó fotos, se tomaba un café en Veracruz. Hizo una campaña más de rockstar que una campaña política. En ese momento todos pensábamos una campaña así podía ser la mejor alternativa, y además se vislumbraba en Enrique Peña Nieto quien se supone que iba a redignificar la figura presidencial. Habrá que ver si 6 años después lo logró. Es el presidente que menos aprobación ha tenido en la historia del país. ¿Avanzamos? Estos son los resultados. Si se fijan, hay una diferencia ahí de votos, y aunque Andrés Manuel saca 1 millón de votos más, pues no le alcanza para ganar la elección. ¿Se acuerdan que había ganado 14 millones? Ahora saca 15 millones y aún así no alcanza para ganar la elección. Y Enrique Peña Nieto con 19 millones de votos, Josefina Vázquez Mota con 22% de la elección, aunque no lo crean, sacó más que Anaya, pero bueno, avanzamos. La elección de 2018, otra historia completamente, una elección completamente distinta que se sumerge en un contexto distinto, en una dinámica de contienda muy distinta, la elección más grande de la historia. Estamos hablando de 3.400 cargos en disputa y 18,000 candidatos buscando llegar a ellos. ¿En qué contexto estábamos? Un presidente, ¿avanzamos? Un presidente muy desgastado, un presidente con escándalos de corrupción muy fuertes. Avanzamos, por favor. Bueno, se está saltando todas las diapositivas.
Pues era un presidente bastante desgastado, un candidato del PAN joven, un candidato del PAN que tuvo una carrera ascendente muy veloz, que pasó por encima de todos los que tuvo que pasar para lograr ser candidato, un candidato del PRI que no era priista y que le llamaban ciudadano, y que bajo ese argumento pensaban que podían captar un segmento electoral que no iba a votar por el PRI en otro momento más que con un candidato de estas características. Andrés Manuel, que contendía por tercera ocasión, y bueno, candidatos independientes que bueno, más que independientes venían de otras extracciones. Y bueno, pues también un país harto de la desigualdad, un país que cada vez generaba más pobres, un país donde la población estaba harto de los políticos que aman los símbolos del poder y los excesos, y unas elecciones donde el mundo digital iba a jugar un papel sumamente relevante. La coyuntura, la contienda, el día a día, las crisis, todo iba a moverse en el terreno de lo digital, y por supuesto a nivel global una tendencia antisistema sumamente intensa, lo que pasó en Estados Unidos, en Colombia, en muchas partes del mundo, en el Brexit, todo obedecía a este momento histórico, y México no era la diferencia. Miren, aquí vamos a ver el tema de la población. Si se fijan arriba, de los 119 millones de mexicanos, el 32.25% eran jóvenes entre 17 y 34 años. Pero si nos vamos a la parte del padrón electoral, crece la cantidad de jóvenes entre 18 y 35 años. Se va hasta el 40.6% de posible voto. Es decir, los millennials y zillennials iban a ser quien tenían, digamos, el mayor porcentaje en términos de segmento de edad para esta elección. Y por supuesto, si nos vamos a los usuarios de Internet, crece al 56.25%. Por eso era tan importante hablarles distinto, por eso era tan importante hacer una estrategia que incluyera una diversidad de acciones y de tácticos y de líneas de mensaje que fueran dirigidos a los diferentes segmentos y que fuera multiplataforma, es decir, que no solamente se hiciera el spot de televisión y que luego la mandaras a las redes sociales, había que comunicarse de manera distinta. ¿Avanzamos? ¿Qué dijeron las encuestas? Bueno, durante toda la elección, las encuestas plantearon que Andrés Manuel iba arriba, nunca hubo una encuesta, excepto por ahí una que otra, que bueno, pues no tiene ninguna seriedad, planteaban que estaba arriba alguno de los otros candidatos, pero bueno, así se manejó. Incluso hubo una cosa muy interesante que eran las concentradoras de encuestas, como Oráculos, como Bloomberg, El País, Nación 321, que hicieron esta concentración de encuestas que, aunque para los que hacían encuestas tenía serias dudas con respecto a la metodología, en términos de comunicación era muy útil poder tener esa herramienta, y esa fue una de las cosas nuevas de esta elección. ¿Avanzamos? Aquí vamos a ver, me parece, un tracking. Este fue el tracking de Oráculos, que ponderaba una gran cantidad de encuestas. Si se fijan, bueno, pues en este tracking por lo menos Andrés Manuel siempre fue a la alza. Pues Anaya se queda ahí como 2 puntos arriba de cómo empezó, y Mitt tiene una ligera caída. Acá se cayó Margarita, y el Bronco pues un ligero incremento hasta el 5%. Vamos para adelante. Y este es el resultado. Un resultado contundente, por encima del doble de cualquiera de los otros participantes. Una votación muy, muy numérica, que lo que provocó es que justo el día de la elección, a las 8 de la noche, ya hubiera un reconocimiento por parte de los otros 2 contendientes fuertes de la victoria de Andrés Manuel. Y bueno, pues más de 30 millones de votos, es el doble de lo que había sacado en la elección anterior Andrés Manuel. Los espacios ganados, Andrés Manuel no solamente ganó su elección, sino que también ayudó a jalar a toda esta gran cantidad de candidatos que corrían por la firma de Morena. No significa que no hayan hecho ellos su trabajo, jugaron un papel muy relevante, pero a todos, por supuesto, la figura de Andrés Manuel les daba un impulso. Aquí están los resultados de Morena, de no gobernar
termina con la presidencia, 5 de las 9 gobernaturas que se contendieron, y entiendo que la de aquí sigue en pelea, 59 senadurías, 255 diputaciones federales, 317 alcaldías y 381 diputaciones locales. Se convierte en la fuerza más importante del país. La campaña de Andrés Manuel, ¿cómo se estructuró? Hablemos de 3 grandes ejes. 1, la campaña del propio candidato. 2, la campaña institucional. Y 3, la campaña de otros candidatos. Hablemos de la campaña del candidato. Andrés Manuel marcó la agenda, toda la contienda, y su campaña contempló el tiempo aire oficial, que ustedes saben que ese no se compra, te lo asigna el Instituto Electoral. Consideró, por supuesto, las redes sociales. Es uno de los comunicadores más potentes en términos digitales, más de 4 millones de seguidores y una potencia de viralización orgánica muy importante. Mítines, 258 eventos durante los 3 meses. Es el que más eventos hizo durante esta contienda. Entonces, cuando soltaban el rumor de está enfermo, pues ¿cómo va a estar enfermo si el señor es el que anda todo el día recorriendo el país? Mientras Anaya hizo 210 y Mitt hizo 229. Y entrevistas, dio muy pocas entrevistas, pero muy estratégicas. Y justo cuando se necesitaban. No estaba en la búsqueda de los espacios editoriales de los medios. Y no muchos exteriores, a diferencia de otros candidatos. Si ustedes recuerdan ya en la constitucional, cuando veíamos a Andrés Manuel era porque aparecía con un candidato local, un candidato a gobernador, un candidato a alcalde, un candidato a diputado, a senador. ¿Por qué no hizo una estrategia agresiva de él? Porque ya estaba posicionado, ya tenía atributos, ya tenía todo conocimiento de nombre, entonces no iba por ahí. Y además fue una campaña, en términos de comparación con las otras, bastante austera. Y una cosa que es excepcional, que nosotros que hemos estado en otras campañas, nunca habíamos visto que sucediera así, que sucediera también, y es que no se utilizó pauta digital o no en términos intensos. Para los que nos dedicamos a hacer esto, pues sabemos que la pauta es muy importante. Seguramente algunos de los conferencistas que han visto hoy les dijeron, invierte, paga pauta, esto. En este caso no hubo. Se construyeron redes orgánicas que pudieran viralizar contenidos. Era una red muy segmentada para poder compartir y viralizar contenidos de manera muy rápida. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero si ustedes revisan los gastos de la campaña van a ver que el gasto en pauta es mínimo comparado con 200 y tantos millones que tuvieron otros candidatos solo en pauta digital. ¿Avanzamos? La campaña institucional, que es la campaña de Morena, que corrió y tuvo la misma importancia, digamos, que la campaña del propio candidato. Esta campaña tuvo también, por supuesto, el tiempo aéreo oficial. Se utilizó no solamente el tiempo aéreo que tenía Morena, sino también el tiempo aéreo de los partidos que iban con el candidato, es decir, del PES y del PT, sobre todo para poder responder a la coyuntura. Las redes institucionales que se formaron en el periodo electoral, pero que terminaron siendo bastante intensas. Las vocerías, bueno, estuvo ahí Tatiana Cloutier, Mario Delgado, Jesús Ramírez, una gran cantidad de actores y que fueron voceros y que todos los días se daban un tiro en los diferentes medios. No hubo exteriores de igual manera de Morena en la contienda y tampoco hubo pauta digital. Y finalmente, la de otros candidatos. Este es el último espectacular que sacó Claudia Sheinbaum en su campaña por la jefatura de gobierno, que también tuvimos la oportunidad de estar con ella, y que ganó de manera contundente también una participación de más de 70% en la Ciudad de México. Y ella ganó con todo y el aparato que estaba ahí incrustado del PRD. Bueno, ¿por qué fue diferente la campaña de Andrés Manuel? Y esta parte me parece que es medular. Es decir, ¿qué fue distinto esto con respecto a las 2 elecciones anteriores y qué fue distinto con respecto al resto de las campañas de los otros candidatos? La primera razón, y es algo que a nosotros nos sorprendió mucho ver, fue el equipo. Había un equipo amplio, un equipo convencido, un equipo leal y un equipo claro de que lo que estaban haciendo era lo mejor para el país. Era un equipo muy grande, un equipo donde estaba
ya mencioné algunos, Mario Delgado, Jesús Ramírez, Jade Cole, donde estaba Carlos Salces, que es quien había acompañado 12 años a él haciéndole sus materiales, donde estuvo también Jesús Cantú, los Danieles que construyeron esta red orgánica, un montón de tuiteros, muchísimos publicistas, muchísimos opinadores, youtubers, gente que se sumó, deportistas, artistas que donaban su trabajo, pero un equipo bastante amplio. Es decir, y en esto hay que ser muy claro, esta campaña no se ganó por un solo consultor ni por un solo publicista. Esta campaña la ganó la gente y toda la gente que acompañó a Andrés Manuel durante 12 años. La narrativa. Había una narrativa muy clara de Morena contra el PRIAN. Es decir, Morena como la única alternativa de cambio que tenía el país. Y el PRIAN como un ente que al final es lo mismo, aunque ellos se trataban de separar, ¿no? Y bueno, había materiales como estos. ¿Qué significa un voto para el PRIAN? Es continuar con la corrupción y la impunidad. Por eso vas a perder contra ya sabes quién. No, tú vas a perder contra ya sabes quién. Por tu culpa, vamos a perder los dos. Durante años, el PRI y el PAN han sido una plaga que sexenio a sexenio ha ido acabando con el país. Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas. Llevamos años viendo lo mismo. Es momento de cambiar. Este 2018, el PRI y PAN no nos van a engañar. Los mexicanos sabemos que son lo mismo y representan los mismos intereses. El cambio verdadero es con Morena. Súmate. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México. Entonces la narrativa era bastante clara y contundente, pero además tampoco se perdió el tono de la emoción y de la esperanza. Aunque fue una campaña dura y tenía momentos de mucha rigidez y de tiros bastante ásperos, siempre se buscó que hubiera esperanza y que hubiera sentimientos positivos en torno a esta campaña y se hicieron una gran cantidad de materiales dedicados a esto, por ejemplo este. Hay una fuerza que nos ayuda a empezar el día, que nos da la energía para seguir adelante, que late en cada uno de nosotros y persiste aún en medio de la adversidad. Porque sin importar cuántas veces caigamos, esa fuerza nos ayuda a levantarnos de nuevo y seguir adelante. Esa es la esperanza, la que nos inspira a luchar por nuestros sueños para hacerlos realidad. Hoy en México tenemos esperanza. Es momento de compartirla y actuar juntos, para que mañana sea un día mejor. Unidos vamos a lograr el cambio que tanto hemos deseado. Llegó la hora de transformar la esperanza en acción. El presidente electo de México es Andrés Manuel López Obrador. Vota. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México. Avanzamos. Desdoblar y profundizar. Aunque Andrés Manuel es el vocero más potente del país, había que desdoblar y profundizar en lo que él marcaba después de hacer sus comunicados. Y para eso se hicieron muchos materiales. Se aprovechó también el asunto de que es el único candidato que había gobernado antes y por lo tanto se hicieron materiales con diferentes tonos y dirigidos a diferentes segmentos. Por ejemplo, este que van a ver ahorita, que es como muy dinámico, que fue para AMLO sabe cómo atraer la inversión privada. Durante su periodo, la capital fue primer lugar en obra pública. Los empresarios invirtieron casi 93,000 millones de pesos y generaron 700,000 empleos. La inversión extranjera fue la más grande de la historia de la capital, rebasando los 31,000 millones de dólares. Así gobierna AMLO. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México. Andrés Manuel López Obrador yo creo que hizo buenos cambios en la Ciudad de México. Implementó becas, implementó el Metrobús. Le dio el apoyo a las personas de la tercera edad. Hay muchísimas preparatorias que construyó AMLO, también universidades. La construcción del segundo piso creo que mejoró
muchísimo el traslado de muchas personas y acortó tiempos. Son cosas que al final se pueden ver. Se está en medio de fuego, no lo han podido quemar, entonces es admirable. Sí creo que Andrés Manuel López Obrador pueda llegar a ser un buen presidente por toda su trayectoria, todo lo que ha hecho y que siempre ve en beneficio de las personas. Porque siento que le interesamos los jóvenes, le interesa México en general. Él es la persona que tiene la capacidad para impulsar de buena forma a México. Andrés Manuel López Obrador es la única oportunidad que tenemos, ya no hay más, es el único. Es el jefe de gobierno de la ciudad que más claro ha construido un legado en los últimos años. Si ustedes se ponen a pensar quién ha construido un legado como él, no hay. Y bueno, pues ahora tendrá la labor de hacerlo como presidente de la República. Se le dio voz a los ciudadanos. Aquí, con el buen Morris, que está por ahí, que creo que ya dio conferencia, hicimos una serie que se llamó Los Olvidados, entre otras. Pero bueno, el asunto era cómo colocar siempre al centro al ciudadano. Si ustedes revisan la cantidad de materiales que hubo en la campaña de Andrés Manuel, van a encontrar que pocos fueron ficcionados. Casi todos eran la gente. Porque es la gente quien tenía que hablar y era la gente quien tenía que hacer la campaña. Entonces, lo que hicimos fue darle voz a la gente. Dicen que la educación es gratuita, pero a mi hija le está costando su vida. Mi nombre es Italibi Cedillo Silva, estudio biología molecular en la UAM Coajimalpa. He vivido aquí toda mi vida en Ecatepec. Salgo para tomar el camión a las 5, 5:15, para poder llegar a la escuela como a las 8, un poco antes. A pesar de todos los obstáculos, pues no he dejado de estudiar y quiero realizarme. Hay veces como que el ambiente se siente pesado, no sé cómo explicarlo. El motivo por el que tuve que trabajar fue porque mi papá pues tuvo un accidente, entonces ya no alcanzaba realmente para poder ir a la escuela. Tenía que buscar un trabajo que me diera tiempo de estudiar. Por eso trabajo en shows infantiles, porque pues solo son los fines de semana y aceptaban a jóvenes. Mi mamá siempre me dijo que tenía que sobresalir y que un accidente no tenía que ser el motivo para dejar la escuela. En este momento para mí lo importante es realizarme como profesionista, llegar a cumplir mis metas. Si salgo aproximadamente como a las 5, pues ya aquí llego como a las 9. En lo que normalmente es 1 hora, me hago hasta 3 horas, 4 horas. Al igual que yo, toda mi familia compartimos el mismo punto de vista, que Andrés Manuel es la mejor opción. Creo que eso de las becas es una gran oportunidad para todos, porque hay muchas personas como yo que las necesitamos. Estudiar es la única forma de afrontar la realidad que hay en México. Entonces, es una gran oportunidad que él puede ofrecer ayudando a los jóvenes. Eran historias de la gente, ¿no? Si Andrés Manuel dice que va a gobernar con la gente, su campaña tenía que tratarse también de la gente. Y bueno, finalmente también había que contrarrestar los ataques, no fue la excepción. Expresidentes, partidos políticos, algunos empresarios, algunos organismos, todo mundo hizo lo que tenía o lo que consideraba que tenía que hacer para tratar de detener a Andrés Manuel. No lo lograron, en muchas de las ocasiones se les revirtieron los efectos, incluso en términos económicos, y los ataques en su mayoría eran cosas recicladas de los últimos 12 años, que si Venezuela, que si un peligro para México, cosas que ya no tenían ningún efecto en la gente, cosas muy desgastadas. Intentaron agarrar algunas otras cosas en el aire, lo de la reforma educativa, otras más, pero miren, en muchas de las ocasiones nosotros teníamos claro pues, que en lugar de perjudicar, consolidaba y solidificaba mucho más el voto. Aún así se generaban antídotos
para los diferentes frentes que nos abrieran o los diferentes ataques. ¿El de Andrés Manuel? A ver, un ejemplo. ¿El de Andrés Manuel? A mi parecer, con una visión ya anticuada de México y del mundo. ¿Qué no oyó lo del peje? ¿Ahora con qué salió? Que quiere sacar a los narcos a la calle, que está contenta. El peje quiere echar atrás la reforma. Si no me perdonas tú, me va a perdonar, ya sabes quién. Ahora sí que como dice el comercial, estaríamos mejor con ya sabes quién. Porque ellos pueden llegar a hacer cosas muy peligrosas para todos. Pero cuando gane Morena, me van a perdonar los delitos, me van a dar amnistía. Aquí dice que las empresas extranjeras van a retirar la inversión de México si gana el PG. Esta es extranjera. Por eso, si hay recorte, ¿qué voy a hacer con las colegiaturas? No tengas miedo. Elige miedo o miedo. Por ejemplo, yo a los 2 años. Cada 2 años resulta que soy un fiasco. va a haber una consulta para que los ciudadanos decidan si quieren o no que continúe el presidente. Rollo de papel de baño es un lujo en Venezuela. Sí, México podría estar peor con López Obrador. Prometió trabajar por la ciudad, pero se dedicó a construir su candidatura fallida. ¿Quién engaña? ¿López Obrador o López Obrador? Con este otro candidato yo me siento sofocar. Entre los 3 candidatos, tienes a uno que siempre ha generado incertidumbre y desconfianza. En fin, lo intentaron todo, financiaron incluso una serie que nunca nadie vio, que nunca pudo salir, y ni aún así pudieron. Y a veces era tan sencillo como salir y enseñarle en un iPad a la gente lo que estaban haciendo de guerra sucia, y contestaban esto. Algunos dicen que México no podría estar peor, pero piensa en Venezuela. Entonces apareció un valentón prometiendo soluciones fáciles. La gente le creyó. En vez de mejorar las cosas, se convirtió en tirano. Acabó con la economía. Con el mismo dinero del pueblo es engañar al pueblo. Eso no lo pagan ellos, sino nosotros los mexicanos. No creo que México vaya a ser otro Venezuela. Aunque seamos latinos, son diferentes los problemas de cada país. Se me hace muy tonto que hagan eso. Partidos que no tienen ningún valor moral. Y el país está cada día más pobre, y ellos más ricos. Y que vean lo que es la realidad. Cómo estábamos con el PRI, cómo estuvimos con el PAN. Tienen temor a perder. Ahora sí que el cargo que tienen para robar, ¿no? Le tienen miedo a López Obrador porque yo pienso que va a hacer las cosas bien. López Obrador. Quiere echar atrás la reforma. La guerra sucia ha comenzado. Otra vez, el PRI y el PAN buscan acomodar el lugar que Andrés Manuel no llegue a la presidencia. Por un lado, nos están bombardeando en las redes sociales. Utilizando troles y páginas con noticias falsas. Y por otro, Meet y Anaya sacan spots mencionándolo. Y diciendo mentiras sobre lo que se supone que pasará con el país. Pero nosotros sabemos que México no es ni será Venezuela. Con Andrés Manuel nuestros hijos sí van a tener una mejor educación. Nuestra economía va a mejorar. Volverá la paz al país y no va a liberar o a perdonar a ningún criminal. Solo mienten y manipulan la información para provocarnos miedo. De lo que sí tenemos miedo es de que las cabecillas del PRI y el Frente sigan con la corrupción, la impunidad y el abuso de poder. Así que no importa cuánto dinero gasten o cuántos especialistas en guerra sucia contraten. No les vamos a creer. No les vamos a creer. Este 2018 vamos a salir a votar. Para quitarle el poder a quienes siempre lo han tenido. México va a estar bien. Tenemos confianza en Andrés Manuel. Y juntos haremos historia. Morena es la esperanza de México. ¿Saltamos el que sigue? Y bueno, el tema de activación en redes fue clave. Todos los días se activaban redes, todos los días se sacaban materiales, todos los días intentábamos ver a qué segmento teníamos que llegar. Y bueno, pues, no hubo, y esa parte es importante, en la campaña de Andrés Manuel no hubo ni pauta, ni bots, ni nada de eso, no se necesitaba. Era la propia gente la que nos ayudaba, no solamente a compartir, sino también a generar materiales. Hubo activaciones bastante importantes, avanzamos. Por ejemplo, el candidato empezó actividades 2 días después del arranque de campaña, pero la campaña empezó en los medios digitales y empezó con Yo AMLO México, que fue un hashtag que sacamos y que tuvo 175,000
tweets, un alcance de 52 millones y que fue trending topic. ¿Avanzamos? Con materiales como este. Les digo que así como ustedes me quieren, así les quiero yo. Amor con amor se paga. Y esos materiales se compartían y se compartían y se compartían y se viralizaban. Esos y muchos otros más. O por ejemplo, cuando a un candidato se le ocurre decir que detrás de Andrés Manuel había puros bots, se lanzó el hashtag no soy bot. Y fue la propia gente quien le decía, yo no soy bot, yo soy una persona real, y apoyó a Andrés Manuel. ¿Avanzamos? O otro que fue el AMLO Fest, que fue el cierre de campaña del candidato que tuvo mucho impacto y fue también trending nacional e internacional. ¿Avanzamos? La campaña y el propio candidato se convirtieron en un fenómeno social que además seguía generando un ruido digital como una bola de nieve. Cada que sucedía algo, como alguien que se tatuaba, alguien que sacaba algo, entonces una persona que le componía una canción, entonces se viralizaba más y más. No hubo un jingle oficial porque había como 15. La propia gente hacía jingles y lo que hacíamos era potenciar lo que estaban haciendo las personas. ¿Avanzamos? Y bueno, la amlomanía que fue, esto sí es algo inédito también en la historia de nuestro país. Las personas empezaron a decir, si gana Andrés Manuel, yo voy a regalar tacos en mi puesto. Si gana Andrés Manuel, yo voy a regalar esto. Si gana Andrés Manuel, yo soy maestro y voy a dar clases de matemáticas gratis a 10 niños. Esa fue la forma en la que el propio ciudadano se involucró y fue más allá de su voto, sino que trató de influir en los demás para decir, vamos todos a poner lo que está en nuestras manos para que se concrete este proyecto. ¿Avanzamos? AMLO en el mundo, gente de todo el mundo, Estados Unidos, Francia, Europa, Asia, tuvo participación y también por supuesto se potenciaba lo que hacían ellos. Los segmentos estratégicos, se trató de generar productos para todos y cada uno de estos segmentos porque era importante no dejar de hablarle a cada uno. Hablarle a las mujeres, hablarle a los jóvenes, hablarle a los estudiantes, hablarle a los trabajadores, hablarle a los empresarios para que tuvieran certeza de que México no iba a ser Venezuela ni que había un asunto de un problema con los empresarios. Se habló y se dirigieron mensajes a todos los segmentos que se consideran estratégicos. ¿Avanzamos? Hubo diversas voces, ya hablamos de los voceros, ahí vemos a algunos de ellos, pero bueno, nada más por darles un número, hubo más de 150 debates en 90 días, sin el candidato. Todos cubiertos por toda esta gran cantidad de voceros que todos los días iban a darse un tiro contra todos los demás miembros de otros equipos de campaña. Y bueno, el asunto de llevar las encuestas a las urnas, que era clave. Sí, todas las encuestas decían que iba a ganar Andrés Manuel, pero había que llevar los votos a las urnas. Entonces, las últimas 2 semanas se hizo un gran esfuerzo comunicacional por decirle a las personas, no te rindas, no hemos ganado, hay que ir a votar. Incluso el día de la elección hubo un hashtag que fue yo ya, hashtag solo faltas tú. Entonces, eso generaba una bola de nieve donde la gente empezó a publicar que ya había votado y luego hacía el hashtag solo faltas tú para tratar de arrobar o de involucrar a las demás personas para que fueran también a votar. Avanzamos, yo creo que nos saltamos el video porque ya es tarde. Y los elementos externos, hay 2 que voy a mencionar que me parecen claves. Uno fue iniciativas como BuzzFeed y como Nación 321 y algunos otros que denunciaron cuando había activaciones de bots. Miren, la elección del 2017 estuvimos también en otros lugares, nosotros ganamos ahí una gobernatura y nosotros teníamos detectado un ejército de bots que generaba 18,000 tweets por minuto, únicamente para dañar reputaciones. En esta ocasión hubo medios que decían, se detecta una activación, miren, alerta bot, desde hace varios minutos se imputan 2 o 3 topics contra mensajes de guerra sucia de López Obrador. Se trata de los depas de AMLO y pobre pero honrado. Entonces ellos denunciaban, porque ellos también ya tenían especialistas que decían, a ver, esto no está bien, esto es guerra sucia.
Entonces eso a nosotros nos ayudaba para que hubiera, digamos, más transparencia y una campaña mucho más limpia. Y la otra son lo que ya hablamos de las concentradoras de encuestas, que sirvieron muchísimo para esta contienda. Es decir, siempre hubo una gran cantidad de información de las diferentes casas encuestadoras que nos iban proveyendo para saber cómo íbamos y qué tanto afectaba o no, o qué tanto entraba o no un positivo. ¿Avanzamos? Y bueno, finalmente ya para cerrar, fue una elección histórica. Esta campaña en particular rompe muchos de los mitos y de los hitos que se construyen alrededor de la comunicación política y de las campañas políticas. No se hicieron muchas de las cosas que por lo regular se hacen y se hicieron muchas cosas que no se habían hecho. Y eso me parece que es muy trascendente y es digno de estudiar. Ojalá se pudiera repetir el modelo en otros países. De nuestra parte tuvimos la experiencia y la fortuna de poder participar con este gran equipo y de ser parte de este movimiento ciudadano que fue el que ganó esta elección. Lo que sigue es que Andrés Manuel haga un buen gobierno y de verdad yo creo que lo que a todos nos conviene es que a México le vaya bien. Ojalá la gente que votó por Andrés Manuel vea sus sueños hechos realidad y ojalá que la gente que no votó por Andrés Manuel no vea sus miedos hechos realidad. Muchas gracias, nosotros somos Heurística.